no podíamos llevar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y la oportunidad de poder expresarte a través de tu palabra, Señor, y agradecerte porque hasta ahorita nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque nos has librado de la muerte prematura, de la enfermedad. Nos has ayudado en cada circunstancia, Señor, que hemos pasado. Tú siempre has estado ahí. Gracias por la vida, gracias por el Cristo eterno que nos habita, gracias por esa gracia maravillosa, por tu propósito eterno, por ese pacto eterno, por todo aquello que conlleva, Señor, estar en Cristo Jesús, que la verdad nosotros no podíamos habernos ganado por nuestras obras, pero todo se logra gracias a tu amor y tu fidelidad, porque veniste a ser la perfecta voluntad del Padre, Cristo, y en esa voluntad nos amaste con amor eterno. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, espíritu, sabiduría y revelación, para que podamos entender aquello, sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender todo aquello que humanamente nuestra mentalidad, nuestro cerebro no pueda asimilar, pero que sea la mente de Cristo operativa en nosotros para poder entender lo eterno, aquello que se nos complica. Pero tú eres el que repartes, Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia, nos enseñas, nos guías. Gracias te damos por siempre exaltar a Cristo, y gracias, Cristo, por haber exaltado al Padre y darnos a conocer ese Padre amoroso, bueno y eterno. Gracias por todo, maravilloso Padre. En Cristo Jesús te adoramos y declaramos que la mente natural la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo, derribando tu argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y que seas tú hablándonos, Espíritu Santo, que seas tú exaltando como siempre esa maravillosa palabra de gracia, de vida. Gracias te damos porque tu palabra es vida y medicina, y mientras enseñamos tu palabra, Señor, los efectos de tu palabra es que es vida y medicina para cada oyente y cada creyente. Y declaramos que nuestra vida no será igual después de este día, sino que seguiremos creciendo en el amor, en la bondad y en esa maravillosa gracia de nuestro Padre eterno. En Cristo Jesús, todo el honor y la gloria sean para ti. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos nuevamente. Bienvenidos. Y pues vamos a continuar con esos temas que son un poquito a veces complicados de entender, lo sabemos, pero cuando podemos comprenderlos, creerlo, que eso va a traer vida a todo lo que somos, a todo nuestro ámbito, a todo donde nos desenvolvemos, eso va a traer esa maravillosa manifestación. Muy bien, pues vamos a saludar a los que nos están viendo por internet, al pastor Federico Lara, al hermano Oswaldo, a la hermana Giovanni también. ¿Qué hermano se está viendo por ahí? Bendiciones, pastores, hermano Oswaldo, pastor Federico dice: saludos, estimado pastor, familia y congregación, un fuerte abrazo desde Portland, Oregon. Saludos a la pastora Alma, a Damián y su esposa. Les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, seguiremos hablando de este tipo de temas que a lo mejor son un poquito complicados, pero bueno, la idea es poder seguir creciendo en Cristo Jesús, creciendo en el entendimiento de la bondad y el amor de nuestro Padre, que tanto nos amó, que envió a su Hijo para poder pagar aquel precio que nosotros no podíamos pagar, y nos proveyó su vida, su naturaleza, y todo fue por gracia, por la gracia maravillosa de Él. Ok, pues vamos a seguir analizando un poquito. Estamos viendo el tema que se llama Calvinismo versus la Biblia. ¿Por qué estamos hablando en contra de un sistema? En primer lugar, no se trata de hablar en contra de ninguna persona en particular, sino de poder derribar argumentos. Enviamos un saludo al hermano acá de Veracruz. Bendecido hermano, un gusto saludarle. Y pues esos temas a veces son un poquito complicados, como le digo, porque los sistemas de pensamiento. Segundo de Timoteo 2:15, por favor, si lo podemos poner en pantalla nada más para iniciar como un texto base.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza o divide bien la palabra de verdad. Muy bien, pues ese tema literal se trata de hacer tener un buen entendimiento de lo que Dios nos habló en su palabra y que a usted le sea funcional, que sea funcional para que usted exprese la vida de Cristo, que pueda haber una formación de Cristo en ustedes y que puedan ver un cambio, no nada más interno, sino también tiene que haber un cambio externo en nuestras vidas, en todo lo que nos rodea, en las circunstancias difíciles. Usted va a poder ahora tomarlas de una manera tranquila y va a poder confiar en el Señor en cada aspecto, en cada situación, porque créalo que en la vida, mientras estemos en la tierra, pues se nos van a presentar circunstancias difíciles, adversas, complicadas en muchas áreas de nuestras vidas. Pero cuando nosotros entendemos, esta serie se trata en primer lugar de exaltar la bondad y que usted entienda que tenemos un Dios fiel, amoroso y bueno. Si usted entiende lo contrario, como cree el calvinismo, un Dios de ira, un Dios siempre enojado con la humanidad, un Dios que envía terremotos, un Dios que utilizó a Hitler para matar a 6 millones de judíos, más todos los añadidos, porque ¿sabe que murieron alemanes también en la Segunda Guerra Mundial? A todos aquellos incapacitados, aquellos que venían con síndrome de Down, aquellos que tenían una deficiencia física, literal les aplicaron, los mataron, porque no ve que ellos querían una raza superior y no querían personas débiles o con algún defecto. No sé si murieron como 400,000 niños y adultos con ciertas deficiencias. Entonces, imagínese un Dios que determina todo, como según cree el calvinismo. Y bueno, aclaro que el calvinismo, no estoy diciendo que son una secta, eso no es una secta el calvinismo, no son paganos los calvinistas, son nuestros hermanos en Cristo. Entonces sí lo quiero aclarar, ¿ok? Son nuestros hermanos en Cristo, ¿ok? Ahora, que tengan otros conceptos diferentes, porque Calvino sí enseñó de gracia y muchas personas fueron salvas y son salvas en la actualidad a través de iglesias calvinistas o reformadas, bautistas o presbiterianas. Regularmente ahí está el calvinismo. Y en algunos otros aspectos, cuando analicemos esto que estamos analizando, antecedentes históricos, de dónde provienen pensamientos, doctrinas e ideologías o filosofías, podemos entender nosotros por qué ha llegado a nosotros ciertas ideas. Entonces, cuando ahorita estamos analizando solamente, estamos viendo el contexto histórico de dónde provienen ciertos pensamientos o pensamientos calvinistas, de ese sistema de pensamiento que no ha ayudado bastante. Ha ayudado a salvar personas, sí, son hijos de Dios nacidos de nuevo porque ellos creen en la gracia gratuita como creemos nosotros, algunos, no todos, ¿no? Algunos creen, gracia gratuita significa que no tuvimos que hacer nada, Cristo pagó el precio completo, ¿ok? Eso es gracia gratuita y nos regaló a nosotros la salvación. Nosotros de una manera pasiva, por decirlo así, recibimos por la fe, porque si es necesaria la fe, recibimos por la fe lo que por gracia se nos proveyó, es decir, Él llevó el pecado y literal quitó la naturaleza de pecado, hizo una nueva creación, espíritus unidos al Espíritu de Cristo. Muy bien, entonces, cuando entendemos todo esto, la idea esencial, y lo repito nuevamente, son nuestros hermanos de Cristo, no son paganos, aunque tengan algunas ideas paganas, ¿no? Eso es diferente, pero son nuestros hermanos en Cristo, son cristianos, pertenecen al cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia de Jesucristo, de la esposa de Cristo. Cuando nos vayamos más de esta tierra, allá los vamos a ver, y así como son nuestros hermanos en Cristo, necesitamos amarles, ¿sí me entiende? Amarles. Nunca en ningún momento damos estos temas con la finalidad de poder afectarlos en ninguna circunstancia. Al contrario, la idea de estos temas es edificar al cuerpo, y para mí es una preocupación muy fuerte. Para mí es una preocupación que hermanos en Cristo se estén muriendo a corta edad. Hermanos en Cristo. Ya no estamos hablando de personas que no conocen a Cristo. Hermanos en Cristo se están muriendo. O sea, están participando como si fueran personas que no tienen a Cristo, sin Cristo, o que están en tinieblas. Les sucede lo mismo a un hermano en Cristo, a una persona sin Cristo, les está pasando lo mismo. Entonces, para mí es una gran preocupación que no haya una expresión de Cristo manifestada a través de los creyentes durante muchos años sobre la tierra, y sí es una preocupación muy grande.
Yo conozco hermanos, como les digo, de iglesias bautistas, por ejemplo, que creen en el sistema calvinista, pero yo personalmente estoy estudiando en un instituto bautista que son todo lo contrario, no son calvinistas, sino son ¿cómo se llaman? Son arminianos y tienen otras posturas, como algunos de ellos también son provisionistas, y son otros tipos de conceptos que vamos a ir viendo. Ahorita no se aprenda mucho esos términos, lo importante es que entienda que lo que estamos viendo lo vamos a ir analizando de una manera digerible, sin palabras muy elevadas, porque ahora me he dado cuenta que muchos hablan palabras tan elevadas que a veces ni siquiera las personas las entienden, pues. Entonces vamos a tratar de ser sencillos, hablando clases de seminario bíblico, pero de una manera sencilla. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces estamos de acuerdo que son nuestros hermanos, que debemos de amarles, pero a pesar de que son hijos de Dios, pueden tener pensamientos o algunas doctrinas que son secundarias, por decirlo así, que en cierta manera se pueden considerar secundarias y que pueden afectar la vida de los creyentes para que vivan menos tiempo sobre la tierra. ¿Okay? Desde el hecho que ellos creen, por ejemplo, que Satanás es parte del decreto divino que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo, alguien que designó Dios inclusive para usarlo, para poder, es como si Satanás fuera un obrero de Dios, y que Dios lo tiene como amarrado, encadenado, eso inclusive lo dijo Calvino, ¿no? Lo tiene amarrado, encadenado, de tal manera que Dios sabe cuándo lo suelta. Es decir, cuando alguien se porta mal, ¿qué cree que hace Dios según el calvinismo? Pues Dios le suelta las cadenas al perrito, es decir, Satanás, para que empiece a morder a las personas. Entonces, pues ellos creen que Dios determinó hasta el más mínimo detalle, inclusive unos calvinistas extremos, de tal mínimo detalle que inclusive hasta cuando dos gallos de pelea se están picoteando por ahí, Dios, y se están sangrando, imagínense, Dios está agarrando el cuello de ellos para que estarse picando uno con otro y estarse matando. Entonces, a ese grado llega ese sistema, pues. No quiero hacer una caricatura del sistema, sino lo que yo he escuchado, lo que yo he visto, que ellos creen que Hitler fue parte del propósito eterno de Dios para poder venir a eliminar a la humanidad, que se porta mal, etcétera. Bueno, pero en fin, no estamos exagerándole, lo hemos visto que personas en la actualidad lo dicen. Nosotros no estamos inventando nada, y con todo respeto yo lo digo para nuestros hermanos que aún pertenecen a ese tipo de grupo de enseñanzas, pues. Más que nada tienen mucho sistema filosófico del siglo IV ellos. Siglo III, ya vimos el día jueves cómo Calvino agarró ideologías o parte de la filosofía que tenía San Agustín, siglo IV. San Agustín vivió por ahí en el siglo IV, pero un hombre que estuvo o tuvo ideas, por decirlo, San Agustín fue un creyente en Jesucristo, ¿no? Que en cierta manera un día creyó sugestionado por el neoplatonismo, o sea, ideas platónicas de Platón, pues. Esa es parte de la filosofía griega. Ahora bien, San Agustín estuvo 9 años con un sistema, una religión pagana que se llamó maniqueísmo, originada por un hombre maní. Este hombre principalmente creía que Dios él le llamaba el uno, y los estoicos o el estoicismo era otro sistema, una religión pagana, pues también. Era otro sistema de pensamiento también griego, y ellos también creían, el estoicismo le llamaba como a una autoridad suprema, a un Dios supremo. Ellos le llamaban el logos, y los maniqueos le tenían otro nombre, y los neoplatónicos creo que le llamaban el uno. El caso es que a fin de cuentas, a la conclusión que llegaban ellos es que ese logos, ese autoridad suprema, ¿cómo le pueden llamar uno? Ese Dios del universo, por decirlo así, ese había creado o determinado durante la fundación del mundo, había determinado él los destinos eternos de la humanidad o de las personas aquí en la tierra, destinando a unos a una condenación eterna. Así los creó literal para una condenación eterna. Eso pensaba San Agustín, y lo tomó obviamente del maniqueísmo, del estoicismo y una parte del neoplatonismo. Eso ya lo vimos el jueves. Ahora bien, esas ideas de San Agustín, él fue un creyente en Jesucristo, sí,
inclusive después se opuso al maniqueísmo, se opuso en algunas de las doctrinas del maniqueísmo, pero este hombre a fin de cuentas concluyó que esas ideas maniqueas o estoicas o inclusive agnósticas, él determinó tan sencillo: Dios creó a la humanidad a unos para perdición eterna sin importarle la voluntad del ser humano, es decir, si el ser humano creía o no creía, él solamente determinó, y a otros lo determinó para vida eterna, salvos por siempre, y todo esto pues. Y lo segundo que determinó, que son las doctrinas básicas del calvinismo, es que el hombre no tiene un libre albedrío para decidir, es decir, está totalmente depravado, muerto espiritual, depravado, a tal manera que incluso Dios necesita primero regenerarlo y luego regenerarlo le pone la fe para que empiece la persona a creer. Imagínense, es todo lo contrario. Entonces ellos no necesitan a Jesucristo para creer, porque a través de qué cree el ser humano, a través de qué comenzamos a ser salvos. ¿Cuándo se nos predicó acerca de Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos creen todo lo contrario. San Agustín y el calvinismo cree que al contrario, el ser humano, como Dios predeterminó a unos para ser salvos, a esos elegidos para ser salvos, Dios determinó que primero estaban muertos o incapacitados para elegir a Dios o elegir el bien. Entonces Dios tiene que llegar a irrumpir su corazón e implantarles un nuevo espíritu, es decir, regenerarlos, hacerlos nueva creación, nacer de nuevo e implantarles la fe, para que una vez que Dios les implante la fe como son elegidos, entonces ellos van a empezar a creer. Pero antes ni un ser humano puede creer, solamente los elegidos, pero Dios tiene que salvarlos, regenerarlos primero, ponerles la fe y ellos empezar a creer. Lo cual es un error muy garrafal, porque la Biblia dice lo contrario, la palabra. Entonces es lo que queremos contrastar, pues las escrituras versus Calvino contra las escrituras. Por eso digo, para mí es una gran preocupación que hijos de Dios estén yendo antes de tiempo de la tierra. Y digo antes de tiempo, o sea, 30, 40, 50, 60, 70, 80. O inclusive ya después de los 90, ahora sí, váyase ya, ¿no? Pero, o 100 años, ¿no? Yo creo que voy a ir más de 100 años, Estoy creyendo por 120. Pero bueno, ahora sí que le mandamos un saludo a Alexa Marín también, que nos está viendo a través de estos medios. Y a todos los que están ahí conectados les enviamos un saludo. Ok, entonces, ahora vamos a ver, estamos viendo contexto histórico de dónde vienen pensamientos, ¿ok? ¿Qué pensamientos venían de ese grupo de personas? Bueno, que a fin de cuentas, el ser humano que había Dios determinado para una perdición eterna, que Dios había predeterminado para una perdición eterna, lo único que estos grupos paganos, por ejemplo el estoicismo y el maniqueísmo y el gnosticismo, creían ellos principalmente que el ser humano se tenía que resignar a la voluntad de Dios. Es decir, si usted es de los que Dios predestinó para una condenación eterna, irse al infierno, pues se tenía que resignar, o sea, tenía que aceptar la voluntad de Dios. Entonces, en ese mismo contexto vienen las ideas, obviamente que son calvinistas y de San Agustín, que ahorita en la actualidad muchos cuando ven a una persona, por ejemplo, en una circunstancia difícil o con alguna enfermedad incurable o algún familiar en un sepelio, inmediatamente dice, bueno, resígnese, acepte la voluntad de Dios. ¿Has escuchado ese tipo de frases? Pues esas frases vienen del paganismo, no es cristianismo, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Acepte la voluntad de Dios. Cuando usted lee la Biblia dice que la voluntad de Dios fue enviar a Jesucristo y que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando usted ve a Jesucristo haciendo la voluntad del Padre, lo ve en una cruz, llevando el pecado de la humanidad, llevando la maldición, llevando las enfermedades. Esa es la voluntad del Padre. Pero cuando usted le dice resígnese, si usted tiene una enfermedad incurable, resígnese, acéptela, porque esa es la voluntad de Dios. Imagínense, pues ¿qué se nos hace? ¿Qué pasa con el filigonio? Se nos muere. Se nos muere. Una vez puso un hermano un mensaje ahí en Facebook, hablando exactamente de la voluntad de Dios. Dice que la hermana Margarita, no sé cómo se llamaba, una hermana conocida de él, dice que siempre estuvo diciendo que esa enfermedad es para que tiene Dios un propósito con esa enfermedad. Pero dice, nunca supimos cuál propósito tenía Dios porque se nos murió la hermana Margarita. ¿Cuál propósito? Pues nada, no supieron.
Entonces las enfermedades no son ni el plan, ni el propósito, ni la voluntad de Dios. Al contrario, Él envió a Jesucristo para que Él cargarle la enfermedad, para que si Él llevó la enfermedad, ¿qué creen? Nosotros podamos recibir el beneficio de la sanidad en nuestros cuerpos. Entonces son ideas que poco a poco tenemos que ir desarraigando de la mente, porque si las dejamos en la mente no nos van a ayudar. ¿Okay? Muy bien, pues seguimos viendo contexto histórico. Por eso estoy dando un contexto antes de comenzar con las citas bíblicas y explicarle cada cita bíblica para que la entienda. Necesitamos que usted vea de dónde proviene cada pensamiento, cada cosa que se le enseñó a lo mejor de un púlpito. ¿Okay? Tanto Calvino como el otro Lutero, ambos eran monjes agustinianos. Es decir, pertenecían a una orden católica de los agustinianos, por consecuencia conocían todas las doctrinas de San Agustín y por obviedad las adoptaron, las sistematizaron, hicieron todo. Calvino se aventó todo un libro que se llamó Las instituciones de la religión cristiana y sistematizó 5 puntos calvinistas, con los cuales quiero empezar nada más para darles un pequeño semblante de ahorita que veamos lo histórico. ¿De dónde tomó Calvino eso? Pues veamos que Calvino no lo tomó de los primeros 4 siglos llamados los padres de la iglesia. Todo lo contrario enseñó Calvino. Ellos enseñaron todo lo contrario. San Agustín llega en el siglo IV, en el 300, a finales del 300, y por ahí en el 412 empezó o antes del 400, un libro que se llamó Las instituciones de la religión cristiana. Ahora, antes del siglo IV no existía ese pensamiento de que Dios determinó unos para muerte eterna o condenación eterna y otros destinó para salvarlos. Eso no existió durante los primeros 4 siglos. No existió eso. Hasta que llegó San Agustín empezó con esa doctrina. Entonces, ahí yo me tengo que poner a analizar, bueno, ¿de dónde lo tomó mi hermano San Agustino? ¿De dónde lo tomó? Entonces ya te has dado cuenta que toman ideas paganas. Del gnosticismo, del estoicismo, del maniqueísmo y todos los ismos que haya agarrado San Agustín. Muy bien, 4 puntos calvinistas que se sistematizaron. Calvino, o en el sínodo de Dort también, otro posteriormente a Calvino, se reunieron unas personas para defender estos 4 puntos, porque hubo una persona que incluso se opuso a Calvino posteriormente a la muerte de Calvino, o al finales de los días de Calvino, que se llamó este hombre Jacobo Arminio, un holandés. Después de estos 5 puntos, él estableció otros 5 puntos diferentes o contrarios a estas posturas. Okay. Primer punto calvinista, depravación total. Es lo mismo que les vengo comentando. ¿Qué significa depravación total? Que el ser humano está inhabilitado, como es un muerto espiritual, está totalmente inhabilitado en todas las áreas o aspectos de su ser, de tal manera que él no puede buscar hacer lo bueno, ni buscar a Dios. No tiene la capacidad para buscar a Dios. El ser humano muerto espiritual. Eso es lo que cree el calvinismo. ¿Okay? Igual como les digo, ¿lo tomaron de dónde? Pues de San Agustín, del estoicismo y maniqueísmo y gnosticismo. ¿Okay? Ahora bien, primer punto calvinista, el hombre está depravado y no tiene la capacidad para buscar a Dios. Porque dice, ellos obviamente que a esa idea pagana, no son paganos los calvinistas, no estoy diciendo que son paganos, estamos de acuerdo, son nuestros hermanos de Cristo. Pero una cosa, que sean nuestros hermanos de Cristo, otra cosa que tengan ideas paganas, es muy diferente. Puede ser alguien nacido de nuevo y puede tener otras ideas, filosofías, pensamientos. Muy bien. Ellos se basan a Romanos capítulo 3, versículo 10, donde dice que no hay quien busque a Dios, no hay uno, ni siquiera uno, todos se extraviaron, se hicieron inútiles, etcétera. Se basan en Romanos capítulo 3, versículo 10. Bueno, ese hay que analizarlo, ahorita no hay tiempo, porque estamos viendo el contexto histórico. Ahorita vamos al contexto histórico de los primeros 4 siglos de algunos padres de la iglesia. Después de la muerte de los apóstoles vienen los padres de la iglesia, o padres apostólicos, padres apologistas. Segundo punto calvinista, elección incondicional, es el otro punto que viene del calvinismo. Elección incondicional significa que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo elegir a unos, inclusive antes de crearlos, hay uno que se llama un concepto un sistema que se llama supralazarianismo,
El supralazarianismo es un derivado del calvinismo y se va mucho más al extremo. Dice, primero Dios, inclusive antes de crear el ser humano, imagínense, ¿no? Dios maquinando en su mente. A ver, este grupo de personas los voy a mandar al infierno y estos al cielo. Antes de crear el ser humano, Primero él pensó, hizo un plan y determinó a quién iba a mandar al cielo y a quién iba a mandar a una condenación eterna. Así. Y luego, ¿qué cree? Empieza a crearlos. Imagínense Dios. A ver, Filigonito, te me vas a ir al infierno. A ver, Pancracio, te me vas a ir al cielo. A ver, Anastasia, te me vas al infierno. A ver, Pancracia, te me vas al cielo. Imagínense. Así, a veces suena ridículo como yo lo digo, pero hermano, no le estoy inventando ni estoy haciendo una caricatura del calvinismo. Eso piensan. Supralazarianismo es un derivado del calvinismo. Eso significa elección incondicional. Dios decidió elegir los destinos eternos de la humanidad, a unos para vida eterna y a otros para condenación eterna. ¿En qué se basan? Romanos, textos bíblicos básicos, Romanos 8:29. Lo vamos a poner en pantalla rapidito también. Antes de irnos a la historia. No vamos a terminar obviamente hoy la historia de los padres apostólicos, pero el jueves yo creo que sí la terminamos. Romanos 8:29. Nos hicieron falta 10 versículos nada más ahí. Eso. Muchas gracias. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes. También los predestinó, un destino previo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice el 30, los que antes conoció, mire. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ellos se basan en Romanos 8:29 esencialmente, basan la idea de que Dios destinó o predestinó el destino, de los seres humanos por su libre soberanía y voluntad, a quién elegir para salvación y a quién elegir para condenación eterna. Pero ese texto bíblico no nos dice eso. Fíjese, una simple lectura, comprensión lectora, dice que los predestinó, el 8:29, por favor. Los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. En ninguna manera dice que los predestinó a unos para que sean salvos y otros para enviarlos al infierno. No dice eso. Sino simple y sencillamente a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Pero ¿en qué momento vienen los réprobos? Porque le llaman réprobos a ellos. Reprobados, pues. A los que son vasos de deshonra, inclusive aquellos que están destinados a una condenación eterna. En ningún momento dado te lo dice ahí. ¿Pero qué cree? Echan a volar el pensamiento. ¿Por qué echan a volar el pensamiento? Porque ya tienen sistematizada una doctrina en el corazón. La doctrina, ¿qué cree que hacen? Agarran la doctrina de San Agustín, que viene del paganismo, y luego dicen, tengo que buscarle un texto bíblico que se adapte a lo que yo creo. Entonces, ese es el problema muchas veces de muchas religiones, que agarran un pensamiento y le buscan un texto bíblico, y ¿qué cree? Lo van a encontrar. Ese es el asunto, que sí lo van a encontrar, pero lo van a malinterpretar porque eso no quiere decir texto bíblico. Luego creo que usan Efesios 1:4 para la elección incondicional. Efesios 1:4 son los dos textos bíblicos básicos que usan ellos, y Romanos 9. No lo vamos a analizar nada más así. Vamos a leer Efesios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En ningún momento dado dice que eligió a unos para salvación y a unos para condenación. No te lo dice el texto bíblico. Al contrario, si sigues leyendo que nos escogió en Él, es decir, nos escogió en Cristo, esa elección sí es bíblica. Pero no es bíblico que nos escogió a unos para salvación y otros para condenación. No, sigue leyendo Efesios 1:4, mire. El mismo contexto nos aclara. Efesios 1:5, por favor. Sigamos leyendo rapidito. En amor, habiéndonos predestinados, mire, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En ningún momento habla de un grupo de personas destinados o predestinados para ser hijos y otros predestinados para irse al infierno. En ningún momento te lo dice. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así lo decidió, predestinarnos para ser adoptados hijos por medio de Jesús. Y no por medio de otras ideologías, sino por medio de Jesucristo. Eso es lo que te quiere decir. Efesios 1:6.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. 7, por favor, vamos a ir más rapidito, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, así como él decidió o le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. Y luego dice el 10, ¿qué se había propuesto en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o en la administración del cumplimiento de los tiempos, en las así las que están en los cielos, en la tierra. Ese es el predestino de Dios, reunir todo en Cristo Jesús, para que todo el mundo esté en Cristo Jesús. Versículo 11, por favor. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, otra vez dice, predestinados. Pero predestinados de acuerdo a qué? No predestinados de acuerdo a un Dios soberano que decidió a este al infierno y a este al cielo. No, fuimos predestinados conforme a qué? Conforme a un propósito, que es el propósito eterno del Padre. Si fuimos predestinados para que, de acuerdo al propósito eterno del Padre, el propósito eterno del Padre es enviar a su Hijo, para que su Hijo pagara el precio, muriera en la cruz y por su sangre preciosa viniera a quitar, en primer lugar, perdón de pecados; segundo, quitar la naturaleza de pecado del ser humano; tercero, hacerlos hijos de Dios. Por eso le digo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Sí, predestinados, no unos para irse al cielo y otros una condenación eterna, no, predestinados conforme a su propósito. Es muy diferente decir que Dios soberanamente predestinó el destino, vaya, de algunos para condenación y otros salvación. El mismo contexto nos dice lo contrario a lo que cree el calvinismo. Por eso no debemos de hacer una doctrina agarrando nada más Efesios 1:4 y decir, mira, ya predestinó a unos para esto y a otros los predestinó para esto. Pero es importante analizar este sistema. Dice el pastor Federico que el filigonio se muere, Dios se lo llevó allá y lo necesita. No lo necesitaba el filigonio, pero el filigonio se nos fue. Bueno, ok. Tercer punto calvinista: expiación limitada. ¿Qué significa expiación limitada? Que Cristo solamente murió por quien cree, porque todo se deriva de lo mismo, por los elegidos. No murió por toda la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos con Juan 3:16? Con 1 Timoteo 2, versículo 4, con 1 Timoteo capítulo 4. ¿Qué hacemos con esos textos? 1 Timoteo 2, 4. ¿Qué hacemos con eso, por ejemplo? Depravación total. Perdón, expiación limitada. Expiación limitada: Cristo murió solamente por los elegidos, no murió por todo el mundo. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? ¿Cuánto parte de la humanidad? Todos son unos cuantos elegidos. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué cree? Un calvinista decía que ese 1 Timoteo 2:4, ese todos, no es todos, porque en el griego significa un grupo especial de personas. ¿Por qué? Porque en el contexto dice que hagan rogativas, algo así, por los reyes y no sé qué más, viene por ahí 1 Timoteo 2:1. Mire, 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué más? Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, cuando llega el 3, por favor, y cuando llega el 4, porque eso es bueno y agradable de Dios. Y cuando llega el 4 dice que ese todos no se refiere a toda la humanidad, sino se refiere a los que están en eminencia nada más, porque el contexto, supuestamente ellos ven un contexto que no es un contexto correcto. Pero bueno, son ideas de personas, sistemas de pensamiento. Esto no va a ayudar, a nadie le va a ayudar creer en un sistema de pensamiento así, a nadie le va a ayudar. Imagínense, si eso lo traducimos porque todas estas doctrinas son de la salvación nada más, o soteriológicas, pues no se refiere tanto a la sanidad y a otras áreas de la manifestación de Dios. Sin embargo, en el mundo pentecostal, en algunas iglesias pentecostales o algunas iglesias que no son o no se autodenominan como calvinistas, que son las de reformadas, bautistas y presbiterianas,
Ellos no se autodenominan como calvinistas. Sin embargo, si usted va a ciertas iglesias o pentecostales, o que creen en los dones del Espíritu Santo, si usted va a ese tipo de congregaciones, creen que Dios puede sanar solamente a unos y a otros no. Porque no saben si, es más, muchos oran así: Señor, sánalo si es tu voluntad. ¿Has escuchado ese tipo de oraciones en alguna congregación? La mayoría hemos estado por acá casi, ¿no? Sálvalo, Señor, sánalo si es tu voluntad. Imagínense. O sea, no saben si es la voluntad de Dios sanarlo. Entonces, eso es parte del mismo calvinismo, pero son pequeños, yo le llamo destellos de pensamientos calvinistas, inmiscuidos en iglesias cristianas que no son calvinistas. Por eso es importante. O el clásico texto bíblico de Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que son llamados conforme, algo así, conforme a su propósito, ¿no? Porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y luego en las palabras cosas le incluyen enfermedades, sufrimiento, pleitos, contiendas, hijos malos o sea, todo te va a ayudar para bien, te dice la gente. Eso no significa el texto bíblico ese. Todo lo contrario, significa que Dios te ayuda en todo para bien, no que las cosas te ayudan a bien. Eso sí significa el texto bíblico. Entonces, si estás pasando por una circunstancia adversa, Dios te ayuda, Dios siempre te va a sacar de esa situación. ¿Por qué? Por causa de su propósito. Los que conforme a su propósito son llamados, eso te dice la Biblia. Pero no es que las cosas, una enfermedad nos irá a ayudar a un bien, no nos va a ayudar a un bien. Como a la hermana esa que dijeron que era un propósito de Dios que estuviera enferma. ¿Y qué cree? Me dice el hermano, pues nunca supimos el propósito porque se nos murió la hermana Margarita. Se murió sin saber el propósito, pero ella creía que había un propósito en la enfermedad. Y peor cuando se cree que, porque esto creía también el sistema calvinista, y San Agustín también, cree que Satanás es un instrumento de Dios que puede usar para educar a la iglesia. Y que de repente lo pide a usted para zarandearlo. Imagínese, Cristo, vengo por el filigonio para zarandearlo, ¿me das permiso? Imagínese Cristo, ¿no? Eso nunca dijo el texto bíblico cuando a Pedro le dijo el Señor a Pedro, el Señor Jesucristo, dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero nunca dice que el Señor le dio permiso. ¿Y qué cree? Ahí empezaron a echar a volar la imaginación. No, pues que el Señor sí le dio permiso y que Él va a permitir que el diablo te zarandee, y bueno, miles de inventos, ¿no? Pero la Biblia no te lo dice. Y bueno, el calvinismo cree que Satanás, como que no ve que Él decretó todo lo que se mueve en la tierra, terremotos, una bendición, un buen trabajo, un buen ingreso, una buena empresa, pero también una enfermedad, una muerte prematura, un accidente. Pues creen que Dios es el autor literal, intelectual de todo lo que sucede, y que si bien es cierto, Satanás hace lo malo, pero Dios le suelta la correa. Por eso no ayuda eso. No ayuda definitivamente ese sistema, no ayuda. Entonces está complicado a veces hablar en contra de un sistema, porque muchos pueden pensar que hablamos en contra de lo que ellos creen. Pero bueno, son sistemas de pensamiento, tenemos que identificarlos de dónde vienen. Es literal paganismo. Alguien que dice: Señor, que sea conmigo conforme a tu voluntad, es paganismo. ¿Por qué? ¿Cuál sería una Mire, la Virgen María, por Dios. Vamos a la Virgen María. ¿Qué dijo la Virgen María? Hágase conforme a tu voluntad. ¿O qué dijo la Virgen María? En Lucas capítulo 1, mire lo que dijo, A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver qué le dijo, ¿no? Cuando el ángel se presentó ahí, a ver, vamos a ver, no encuentro el texto bíblico. Se le presenta el ángel y dice: ¿qué fue lo que contestó ella? Realmente dijo: Señor, hágase tu voluntad. ¿Realmente será eso?
Vamos a Lucas capítulo 1. Versículo, en el 37, por favor, viene algo ahí. Hablando un ángel con ella, ¿no? Versículo 35. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Cristo. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y luego fíjese, si la Virgen María hubiera dicho que era lo básico, Señor, que se haga conmigo conforme a tu voluntad, ¿no? No es algo normal, pero ¿qué contestó ella en el 38? Fíjese lo que le contestó Ángel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a qué. No dice conforme a tu voluntad, dice conforme a tu palabra. Entonces es incorrecto decirle a Dios, inclusive peor cuando está pasando una situación complicada, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y él le va a contestar a usted, mi voluntad ya se hizo, envié ya a mi hijo, para que esa es la voluntad del Padre, enviar al Hijo. Para en el Hijo reunir todo, para que Cristo sea el todo, en todo y en todos. Esa es la voluntad. De ahí en fuera no hay otra voluntad del Padre. Pero María, ¿qué le contestó? Haga conmigo conforme a qué. Conforme a aquello que está escrito. Ya estaba escrito la venida del eterno Dios manifestándose en carne. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta, Señor? Hágase conmigo conforme a lo que ya se hizo en Cristo. En el consumado se pagó todo el precio. ¿Entendemos? Muy bien, entonces continuamos. Estamos en el punto número 3, expiación limitada, murió por unos cuantos. Bueno, lo otro se llama gracia irresistible, punto número 4. Gracia irresistible, ahorita lo estamos viendo de manera ligera, pero vamos a profundizar en textos bíblicos específicos que cree el calvinismo que Dios, por ejemplo, en este se llama gracia irresistible, ok. ¿Qué significa gracia irresistible? Bueno, que si Dios eligió a unos para ser salvos, y Dios viene y Él necesariamente tiene que venir a infundirles primero la regeneración, que sean salvos, no tienen que creer en Jesucristo, tienen que, Dios no nada más viene y les va a infundir, les va a implantar la regeneración, el nuevo nacimiento y les va a poner la fe. No tienen que creer en Jesucristo, porque son elegidos para ser salvos, ¿ok? Entonces, como son elegidos para ser salvos, imagínense el filigonio. Llega Dios y le dice, filigonio, te voy a hacer salvo. Pues, ¿qué es eso? Haz y págate las que se lo hace salvo, ¿no? Y el filigonio inmediatamente empieza la fe a fluir en filigonio. Entonces, imagínense. Y gracia irresistible significa que como ese filigonio es el elegido para ser salvo, pues cuando venga Dios a irrumpir su corazón para salvarlo, el filigonio no se va a resistir a la gracia. Porque es la gracia del Señor que le va a llegar y lo va a irrumpir su corazón. No importa si crea o no cree el filigonio. Que no ve que es de los elegidos a ser salvo. El filigonio no se puede resistir cuando viene la gracia salvífica. No se puede resistir. Eso significa gracia irresistible para los que son elegidos. Pero ¿qué cree que pasa con los que no son elegidos? Todo lo contrario cree el arminianismo. Dice que la gracia es resistible. O sea, si viene alguien a predicar el filigonio de Jesucristo, dice que filigonio tiene libre albedrío para decidir no aceptar a Jesucristo. Que es resistible la gracia. Y el calvinismo dice lo contrario, que es irresistible. Que nadie, el que va a ser salvo o elegido a ser salvo, no puede resistirse a no ser salvo. Entonces, ¿por qué te encuentras en la historia? Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, en la narrativa de Esteban, dice que en Hebreos capítulo 3 dice, duros de corazón, de cerviz. ¿Cómo pueden resistir al Espíritu Santo? Porque sí dice que resistían al Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 3 y en la narrativa de Esteban de Hechos capítulo 7, dice que ellos resistían al Espíritu Santo, que eran duros de corazón. Ahí en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 4 nos dice
que venía el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahí dice el autor a los Hebreos. ¿Qué significa ese texto bíblico? Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Significa que el ser humano sí puede endurecer su corazón y tiene libre albedrío para rechazar la gracia a Jesucristo. O sea, sí existe eso, bíblicamente hablando. Estoy hablando en las Escrituras, no estoy hablando de mis inventos. Y por último, perseverancia de los santos. Como son los elegidos que Dios destinó para que fueran salvos, viene, les implanta la fe, crean o no crean en Jesucristo, les implanta la fe, les implanta el nuevo nacimiento, la regeneración, los regenera, les pone la fe, y ¿qué creen? Nunca se van a perder, porque ya como no tienen libre albedrío, son salvos, siempre salvos, nunca se van a perder o van a decidir rechazar la gracia. Entonces eso significa perseverancia de los santos. Pero ¿qué cree? Si uno dice, se ve bonito, ¿verdad? Se ve bonito de repente todo, pero yo he escuchado, he visto comentarios de calvinistas que dicen, no estoy seguro de mi salvación. Porque no sé, porque tuve un pensamiento malo, en este día tuve un pensamiento malo porque la vecina me echó la basura y empecé a odiar a la vecina con ganas de golpearla. Entonces dice, bueno, entonces, ¿y si no soy de los predestinados para ser salvos? Porque tengo pensamientos malos, porque eso cree el calvinismo, no todos. Dice, si tengo esos pensamientos malos, entonces a lo mejor no soy salva, decía la hermana esta. Y si no soy salva, entonces a lo mejor no soy de los predestinados a ser salvos. Y se siente condenada esta hermana y dice que tiene miedo predicarle a su familia, porque ella no sabe si son de los predestinados a ser salvos. No sabe si son de los elegidos. Pero por otro lado, otro hermano, fíjese, otro hermano me dijo que el calvinismo fue lo más maravilloso que le pudo haber pasado, porque dice, me dio seguridad de salvación. Por eso le digo, a mí eso no me da seguridad de salvación. Lo único que me dice el calvinismo es que si fallo yo, tengo un Dios que a lo mejor me dice, ¿y si no eres de los elegidos? Porque fallaste en la forma de pensar. Pero si tu forma de pensar fallaste es porque te falta formación de Cristo, renovación del entendimiento, transformación del alma. ¿Estamos entendiendo? Y muchos calvinistas, inclusive ahí hay la historia de uno que se suicidó, ¿Por qué se suicidó? Porque continuamente estaba pensando el mal y haciendo el mal, siendo ya cristiano. Y dice, bueno, es que no soporto esto. ¿Soy o no soy elegido? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Y qué cree? Se suicidó, se colgó. Se colgó. Y es lamentable. Imagínense a alguien que se suicida porque no sabe si es elegido, porque piensa mal. Óigame, se te pueden venir pensamientos malos, pero esos pensamientos malos se sustituyen con la formación de Cristo, renovación del entendimiento y transformación del alma, para que sea conformada esta alma a la imagen del Hijo, para que luego ya no seamos nosotros, sino sea Cristo a través de nosotros manifestándose. O sea, en otras palabras, menos pensamientos malos. ¿Sí entendemos? Entonces el calvinismo, pues muchos no aceptan eso y dice, pues yo creo que no soy predestinado a ser salvo porque pienso mal. Bueno, ahora sí vamos a la historia. Son los 5 puntos calvinistas. Dentro de ellos, los básicos son: 1, depravación total, el hombre totalmente sin poder elegir a Dios porque está muerto espiritual. Pero el que está muerto espiritual, aunque el calvinismo cree que está depravado y que no puede buscar a Dios porque no hay ni siquiera uno bueno, Romanos 3:10, nadie puede buscar a Dios porque no hay ni uno bueno. Todos hicieron lo malo, todos se desviaron. Pues hay que ir a ver dónde dice ese texto bíblico, en uno de los salmos, para ver si es cierto lo que el autor a los Romanos está expresando, que según el calvinismo dice que dice, pero no dice eso. ¿Ok? Y bueno, la clásica de Romanos 9. Dios tuvo misericordia de unos y decidió Él tener misericordia del que quiso, y de que Él no quiso tener misericordia no lo hizo. Que Dios endurece el corazón de las personas para que no crean, por eso unos son de los que están predestinados a la condenación eterna. Como, ¿qué no ve que dice que Dios endureció el corazón de Faraón? Eso ya lo leímos, ¿recuerda? En las plagas de Egipto ya lo leímos. No, dice que el corazón del hombre se endurece por el engaño de pecado, capítulo 3 de los Hebreos. ¿Okay?
Y váyase allá a Éxodo capítulo, el libro de Éxodo, y se va a dar cuenta que dice que Faraón endureció su corazón y no los dejó ir. Entonces, y luego que unos son vasos de honra y otros vasos de deshonra. Por eso Dios crea vasos de honra y vasos de deshonra. No, porque Timoteo dice, si alguien es un vaso de deshonra, límpiese a sí mismo, límpiese. Entonces no es decisión de Dios, pues, de andar creando personas que sean para salvación eterna y otros para condenación eterna. No es. Bueno, ahora sí a irnos a la historia de los padres apostólicos. Los padres de la iglesia, primeros padres apostólicos, regularmente se contemplan cuatro padres apostólicos. Uno es Clemente de Roma, padres apostólicos. El otro es Ignacio de Antioquía. El otro es Policarpo de Esmirna. Y el otro es Papías de Hierápolis. Esos son llamados padres apostólicos. Luego vienen los padres apologistas. Tanto apostólicos como apologistas hicieron una defensa del evangelio contra los gnósticos. Y vamos a mencionar algunos de ellos ahorita, ¿no? Algunos tuvieron muertes trágicas, como creo que Ignacio de Antioquía dice que lo echaron a los leones, a él en el circo romano. Y cuando estos fueron los primeros padres apostólicos que les mencioné, Clemente de Roma fue discípulo del apóstol Pablo, y también unos dicen que del apóstol Pedro. Lo que es el otro, Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, y el otro se llama Papías de Hierápolis. Esos fueron discípulos del apóstol Juan, por lo menos eso es lo que se entiende al respecto. Mueren los apóstoles y quedan estos llamados padres apostólicos. Continúan con la doctrina de Jesucristo que se llaman los apóstoles, y obviamente la mayoría, tanto estos como los que vienen enseguida de estos, se llaman padres apologistas. Todos son padres de la iglesia. Unos se llaman antinicenos. Antinicenos significa que vivieron en los primeros 4 siglos, antes del concilio de Nicea, que fue programado por Constantino y uno de los obispos de la actualidad, de ese tiempo, en el 320 y tantos, no recuerdo, ahorita me buscas ahí, Michelle, por favor, el concilio de Nicea. Y hay otros padres apostólicos, o padres de la iglesia, posteriormente al concilio de Nicea. Sin embargo, nos vamos a ubicar a los primeros padres de la iglesia, los primeros 4 siglos. ¿Por qué? Porque en el 412 o después del 400, San Agustín fue cuando tomó las doctrinas del neoplatonismo, tomó la doctrina del maniqueísmo, tomó la doctrina del estoicismo, del gnosticismo, y este hombre llamado maniqueo, o sea, las ideas del maniqueísmo, de este hombre llamado Maní, que creó el maniqueísmo, y de donde San Agustín estuvo 9 años con ellos, siendo todavía no creyente. San Agustín obviamente no era creyente, no era hijo de Dios. Sin embargo, este hombre Maní practicaba el zoroastrismo, una religión oriental, practicaba el budismo, este hombre llamado Maní. ¿Qué cree? Pero de repente le metía judaísmo y le metía cristianismo. Estudiaba la Biblia, este hombre llamado Maní. ¿Y qué cree? No nada más estudiaba la Biblia, sino que agarró los textos bíblicos que ahorita usted ve en el calvinismo. Romanos capítulo 9 era un texto bíblico, y Romanos 8:29 era un texto bíblico que estudiaba y expresaba este hombre llamado Maní. Y luego dice, siglo III, un hombre llamado Maní estudiaba la Biblia, era pagano y hablaba de que un Dios había predestinado los destinos eternos de los seres humanos, unos para salvación. Obviamente que él no hablaba de Dios, hablaba, no recuerdo si le decía el Logos o el Uno, y decía que ese ser supremo había destinado a unos para tener vida, y otros para ser condenados, pues, a unos seres de luz y a otros seres de tinieblas. Y todas esas ideologías de Maní, más el estoicismo, más el neoplatonismo de un hombre llamado Plotino, todas esas ideas, imagínense, viene y las trae al cristianismo, San Agustín,
Y luego que cree, viene y les pone textos bíblicos, porque los textos bíblicos ya existían en esas doctrinas paganas. Es decir, Maní, al pensamiento de Maní de que Dios determinó los destinos de los seres humanos, unos para condenación eterna y otros para el mundo de la luz, que le llamaba él. Entonces, como Dios predeterminó eso, y luego que se basaba en Romanos capítulo 8, versículo 29. Se basaba en Efesios 1:4. Tenía textos bíblicos respaldando su doctrina, aún siendo pagano Maní. Entonces llega San Agustín, agarra lo mismo y ¿qué cree? Ahora lo mete al cristianismo, el paganismo metido en el cristianismo. Y los mismos textos bíblicos que usaba Maní para su falsa doctrina de la predestinación, los mismos usó Agustín y los mismos los tomó Calvino. Por eso, ahora yo necesito analizar los padres de la iglesia para ver si es cierto que eran consistentes con la doctrina de Agustín, de San Agustín. Uno, Dios determinando los destinos del ser humano para vida y para condenación. Y dos, el ser humano no tiene libre albedrío, está totalmente depravado. Esas eran las dos doctrinas esenciales de San Agustín y que tomó de estos grupos, pues. Ahora, que los padres de la iglesia de los primeros 4 siglos, antenicenos, ¿qué era lo que pensaban respecto a si Dios determinaba esos destinos, eligiendo a unos para salvación y otros para perdición? Yo necesito ver si ellos creían que el ser humano no tenía libre albedrío. ¿Entendemos? Y luego usted va a decir, bueno, entonces lo que me enseñó mi pastor, el curita, el chamán y todo aquel, entonces resulta que viene el paganismo. Porque agarraron textos bíblicos para adaptarlos a su forma de pensamiento, a su filosofía. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos. San Agustín, este hombre San Agustín, todo lo que dictó San Agustín en el siglo IV, del 1 al siglo IV, nadie pensó como él respecto a estos dos temas, ¿no? Predeterminación o determinismo y no libre albedrío. Del siglo I al IV nadie pensó como él. Segundo, del siglo IV al siglo XVI nadie pensó como él. Creo que hubo uno por ahí, hubo uno solo nada más, pero de ahí pues casi nadie creyó lo que creyó San Agustín. Pero llega el siglo XVI, reforma protestante, este hombre llamado Lutero, clavando las 95 tesis ahí en la iglesia de Wittenberg, una explosión en contra de un sistema de obras donde se estaba cobrando por la salvación, etcétera. Y llega este hombre, se me olvida, Lutero, y clava ahí, creo que en Alemania clava esas 95 tesis, y bueno, fue eso muy famoso, ¿no? En contra de las indulgencias, en contra de cobrar por la salvación, y fue maravilloso eso. Fue maravilloso. Y luego viene Calvino, agarra las ideas de Lutero, sistematiza, porque eran monjes agustinianos, y agarran todos los San Agustín, se lo traen a la actualidad y le dan lo sistematizan, lo dogmatizan, lo escriben en un libro y le dan en las instituciones de la religión cristiana, y le dan ahora todo un sistema adaptado con citas bíblicas, con pensamientos. Pero desde el siglo IV hasta el siglo XVI nadie creyó como San Agustín, nadie lo respaldó. Del siglo I al siglo IV nadie lo respaldó, los padres de la iglesia, nadie. Entonces digo, ¿a poco no nos hace dudar eso? Oye, si nadie creyó como tú, San Agustín, entonces pues yo necesito, es como, ¿cómo le puedo decir? Es como un puntito rojo que me da a entender que yo necesito analizar eso. ¿De dónde viene? Bueno, vamos a, los primeros padres de la iglesia se opusieron a, ¿qué creen? Se opusieron a un sistema que era el gnosticismo en su tiempo. Obviamente que hasta el apóstol Juan, en la primera de Juan capítulo 4, por ahí usted ve cómo dice que está el espíritu del anticristo, aquellos que no creen que Jesucristo ha venido en carne. Eso era una oposición a un sistema gnóstico, o un proto-gnosticismo, es decir, antes del gnosticismo, que ya estaba en la época del apóstol Juan, ya estaba. ¿Qué cree el gnosticismo? Al cual se opusieron los padres de la iglesia. Se nos fue el tiempo, pero nunca llegamos a la historia.
No llegamos a la historia. Pero va a estar bueno el jueves. Nada más le voy a decir qué es lo que pensaba el gnosticismo. Pues el gnosticismo fue un movimiento religioso y filosófico en los siglos I y II después de Cristo. Los gnósticos creían que los seres humanos tenían una chispa divina que cayó del mundo inmaterial a sus cuerpos. Creían que la forma de escapar del sufrimiento del reino terrenal era mediante la adquisición de conocimiento divino secreto. Un conocimiento divino secreto. El mundo material para ellos, para el gnosticismo, era malo y creado por un ser inferior. El mundo, es decir, la tierra fue creada por un ser inferior. Ellos no creen que había sido creado por un Dios eterno. Creían que, y había una clase especial de hermanos que se llamaban los descendientes del reino trascendente, que estaban destinados a alcanzar la salvación. Había un grupo especial de hermanos que se llamaban esos descendientes del reino trascendente, que estaban destinados a alcanzar la salvación. O sea, ya había una elección, según una autoridad suprema, según ya había una elección donde había ese tipo de personas especiales para ese Dios de ellos. Valentín, un maestro gnóstico que vivió entre el 100 y el 180 después de Cristo, fue un falso maestro gnóstico en Roma. Enseñó que había 3 tipos de personas. Uno, las espirituales, fíjense, las espirituales. Otra, las psíquicas, aquello que eran solamente alma. Pero también las materiales, espirituales del espíritu, psíquicas del alma y materiales del cuerpo, ¿ok? Y luego dice, y que solo las de naturaleza espiritual recibían la gnosis, o sea, el conocimiento, eso significa gnosis, recibían el conocimiento que les permitía retomar al pleroma divino, es decir, a la salvación. Solamente los espirituales tenían esa capacidad a través del conocimiento de alcanzar el pleroma divino, es decir, la salvación. Eso creían los gnósticos. Mientras que las de naturaleza psíquica, es decir, los de alma, los mentales, es decir, para nosotros podemos decir los cristianos comunes, ¿no? Que de repente vienen y se congregan y otros no, algo así, ¿no? Según el gnosticismo, pues, alcanzaban una forma menor o incierta de salvación, y que las de naturaleza material estaban condenadas a perecer, literal. Como ahora decía San Agustín, aquellos, o el calvinismo dice, aquellos que son réprobos, aquellos que están condenados ya porque Dios los destinó a una condenación eterna. Entonces eran aquellos materiales que se consideraban de naturaleza material, estaban condenados a perecer porque no tenían esa chispa divina. No habían sido inyectados por la chispa divina. Solamente los espirituales gozaban de la salvación y algunos de los psíquicos, mentales, solamente de un cierto tipo de salvación. Es decir, ya creía el gnosticismo que existía elección para unos que eran espirituales para tener salvación, y aquellos que o que le llamamos acá, o muchos líderes dicen el hermano anda bien carnal, pues esos según el gnosticismo no alcanzaban salvación. O sea, ya estaba la idea de un determinismo donde un ser supremo, el ser supremo de los gnósticos, ellos había determinado que unos, o sea, los espirituales, solamente eran los únicos que tenían la chispa divina, es decir, la salvación. Y la alcanzaban a través de un conocimiento, de una gnosis, de un conocimiento acerca de lo divino o secreto divino, o divino secreto. Así era el asunto de los gnósticos, pero lo vamos a dejar para el siguiente jueves. Y de ahí vamos a ver algunos de los padres de la iglesia, por qué se opusieron a toda la doctrina. Más bien, ellos hablaron antes de San Agustín, hablaron todo lo contrario de lo que habló San Agustín, de Dios determinando a unos para condenación, otros para salvación, y Dios, y que el ser humano no tenía libre albedrío, que está totalmente depravado y que no podía decidir por Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias en Cristo Jesús. Te honramos porque has sido fiel, Señor. Gracias por la vida. Gracias por todo aquello que nos has proveído como tus hijos. Gracias por el conocimiento pleno de esta verdad inmutable, de la bondad maravillosa de nuestro Dios.
Gracias te damos. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que tú mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y que entregara su vida en propiciación por nuestros pecados. Estamos agradecidos por que ahora podemos entender que no todo tipo de pensamiento, filosofía o doctrina es de nuestro provecho, Señor. Y que ahora podemos entender que en ti está la vida, que tú eres la vida, que tú eres nuestra vida, Cristo. Y que todo fue, y el propósito del Padre no fue predestinarlo a algunas personas para salvación y otras para perdición. Al contrario, fue para que todo fuera reunido en Cristo, en su propósito eterno, para que Cristo fuera el todo, en todo, en todos. Y a través de ese maravilloso Cristo encarnado, nosotros poder tener esa salvación eterna, que solamente proviene de ti, Señor. De ningún ser humano proviene la vida, solamente de ti, maravilloso Cristo. Padre bueno y maravilloso, te adoramos. Y reconocemos todo lo grande y glorioso que hiciste al manifestar y encarnar al Hijo, para en Él depositar toda maldición, todo pecado, para en Él depositar todo lo que era contrario a nosotros y que nos impedía poder tener esa vida eterna que es la vida de tu Hijo en nosotros. Padre amoroso y bueno, hoy podemos confiar que eres un Dios fiel, que nunca falla, que nunca nos va a fallar. Hoy podemos reconocer, Señor, que en tu predestinación decidiste que toda la humanidad estuviera en Cristo Jesús, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Padre amoroso. Es tu amor tan grande, Cristo. Ahí donde derramaste tu sangre, ahí mostraste esa fidelidad, esa bondad, esa maravillosa gracia. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Cristo. Vamos a alabarte. Es tu amor y me asombra, y me asombra. Es tu amor, es solo tu amor. Dios, es tu amor que me asombra. Dios.
nadie nos ha amado con ese amor eterno. Por eso te adoramos, Padre de las luces. Te adoramos, Cristo. Gracias, precioso. Denle un fuerte aplauso a Él. Él merece el honor. Él merece la gloria. Él merece el reconocimiento. Gracias, precioso Padre. Te adoramos. Gracias, Señor. Tomás un momentito, por favor, nada más para despedirnos. Muy bien, pues nos despedimos los que estuvieron conectados por internet. El pastor Federico Lara, el hermano acá de Veracruz, Alexa Marín, no sé quién más estuvo por ahí, el hermano Osvaldo Solís, la hermana Giovanni, y todos los que estuvieron conectados. No veo sus comentarios, no sé si veo sus comentarios, muchas de ellos más. Les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, pues les enviamos un abrazo en Cristo Jesús. Y aquel que no tiene a Cristo, dígale en su corazón, recíbalo en su vida, porque usted tiene libre albedrío para creer en Jesús y recibirle en su corazón. Diga: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón y en mi vida. Yo creo que eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios, que vino a la cruz del Calvario a morir por mí. Te doy gracias por la vida eterna que ya me proveíste. Gracias porque todo lo hiciste por amor a mí. Amén. Y aquel que esté enfermo, reciba la sanidad de su cuerpo. Dios es fiel para manifestar a través de los dones del Espíritu sanidad a sus cuerpos. Comience a ver la manifestación plena del Cristo maravilloso en sus vidas. Muy bien, pues quedamos despedidos. Nos vemos el día, transmisiones en vivo el día jueves 7:50 aproximadamente de la tarde noche. Continuamos con el tema acerca del calvinismo versus la Biblia, y vamos a ver los antecedentes históricos de los padres de la iglesia. Así es que les esperamos. Les enviamos un abrazo a todo aquel que estuvo conectado o aquel que vaya a comentar de manera diferida. También les enviamos un abrazo. La verdad fue un gusto poder estar aquí con ustedes ministrándoles. Espero que sea edificación, y si fue edificación a sus vidas, si tuviese la oportunidad de compartir, compártalo, porque creamos que vamos a ayudar y a liberar a alguien más de ese tipo de pensamientos. Muy bien, pues bendecidos en Cristo. Un abrazo.